Con el Banco del Pacífico, el sueño de una casa propia se puede. Que tus hijos tengan espacios cómodos en donde crecer, se puede. Asegurar un techo futuro para los tuyos, se puede. Garantizar el derecho a una vivienda digna, se puede. Con el crédito Mi Casa Propia, se puede. Banco del Pacífico, tu banco. Este 2026 empezamos a ver los frutos de todas las decisiones que tomamos en los últimos años. Esas decisiones duras, que sabíamos que eran por el bienestar del país y de ustedes, pero que en su momento eran solo una promesa. Durante todo el 2025 nos enfocamos en dar señales al mundo que Ecuador es un país confiable, rico, un país donde lo que se siembra florece. Somos un país con un potencial enorme, pero que la corrupción y delincuencia política lo mantuvo en estado de coma. Y quienes siempre sufrieron en un país rico fueron los más vulnerables y desprotegidos. Tuvimos que reconstruir la confianza internacional, bajamos el riesgo país, reforzamos alianzas y después de 7 años volvimos a salir a los mercados. Eso significa una nueva línea de financiamiento, más dinero entrando al Ecuador. Recursos que por años no llegaron y que si seguía el rumbo que tenía el país tampoco iban a llegar. Porque éramos un país castigado, porque el mundo no creía en nosotros, no creía en la palabra de sus gobernantes, en su intención y en su capacidad de crear el ambiente de estabilidad que se necesita para invertir y crecer. ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué salir a los mercados? ¿Para qué revivir una nueva forma de financiamiento? No es para que una revista internacional hable del milagro financiero, no, es para la gente, para que estos recursos que llegan se transformen en obra, para que estos recursos que ingresan al país nos permitan ejecutar políticas que cambien la vida de los ecuatorianos. Podemos ofrecer ahora un crédito hipotecario del BIES al 2.99% para que tengas tu primera vivienda. Además, subsidiamos programas de crédito como Miti Miti en la banca. Por eso podemos bajar los intereses de la banca pública para crédito productivo. El 2026 va a ser el año de la construcción, el año en que las familias puedan acceder a su propia casa, el año del empleo que se generará a partir de los proyectos de vivienda que financiemos y las vías que construyamos para que el país esté mejor conectado. Quiero cerrar esta intervención agradeciendo a los ecuatorianos que a pesar de las dificultades siguen creyendo y poniendo el hombro para que juntos logremos un país mejor. Bienvenidos a Termómetro Político. El día de hoy nos acompaña el abogado y conocedor de la legislación, Vicente Tayano. Vicente, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cecilia? Gracias por la invitación. Un saludo para quienes siguen esta conversación. Quiero saber tu percepción con relación a la coyuntura política que hoy vive el país, sobre todo con el cierre de año que tuvimos siendo un año de muertes violentas que han superado todas las cifras, ha sido una cifra récord, superando hasta las 10.000 muertes violentas según Fiscalía, y ese nuevo panorama político para lo que va de enero, que habla de crisis arancelaria con Ecuador, crisis de salud, pero tal vez una esperanza. Bueno, creo que el 2025 fue un año muy complejo para la administración pública del Ecuador y definitivamente también para los ciudadanos. Los números hablan por sí. Índice de desempleo, muertes violentas y fundamentalmente esa disminución de inversión extranjera que tiene un impacto directo también en el quehacer del comercio, de la industria del país. Y son temas que, más allá de lo complicado, nos llevan a todos a esperar que tengamos un 2026 distinto, pero encontramos en enero, al final de enero, una discusión en materia arancelaria importante con un socio comercial como lo es Colombia y sobre todo en función de lo que implica ese intercambio comercial. Ahora, lo importante es que se puedan tomar soluciones y que fundamentalmente se empiecen a tomar decisiones pensando en el ciudadano, porque creo que aún la agenda estatal está bastante distante de la realidad de la calle. ¿Te parece que fue oportuna esa medida arancelaria cuando en pocos meses Colombia va a tener un nuevo presidente? Bueno, definitivamente no. Y vamos a la economía sencilla. Cuando tú incrementas en un 30% los valores, más allá de que legítimamente la discusión de la tasa de seguridad puede estar sobre la mesa, vas a llevar a inflar precios en la economía básica, como por ejemplo en cosméticos, como por ejemplo en medicina, que es lo consumimos acá en Ecuador, tema textil también. No tenemos ni la economía, ni la fuerza, ni en el momento, en función de la coyuntura con Colombia, para tomar una decisión de esa medida. Lo cierto es que creo que parte de este alinearse a Estados Unidos nos llevó probablemente a entrar en un juego que absolutamente es inconveniente para el Ecuador. Creo yo que ya los diálogos se están restableciendo. Esperemos que las cancillerías que tienen una primera conversación próximamente puedan verdaderamente encontrar una salida y la medida hay que derogarla. No tenemos otro camino que derogarla.
Estamos en un año preelectoral. El siguiente año tenemos elecciones locales y por ende muchos partidos comienzan ya nuevamente a sonar. Y es divertido este escenario porque mueren por un tiempo, se reviven por otro, sobre todo los actores políticos. ¿Qué crees que pueda pasar con las elecciones seccionales? Bueno, primero creo que como tú lo has descrito claramente, la política es más o menos como cuando viene julio o octubre en Guayaquil y llegan todos los circos y los juegos mecánicos, ¿no? Como un tema estacionario, lo cual es un golpe para la democracia y luego para la gestión pública, definitivamente, porque un gran problema realmente la calidad de quienes terminan electos, y pasó en la elección pasada, y creo que vamos a tener un fenómeno distinto, y te lo decía, en la elección presidencial y legislativa de hace un año, vivimos una polarización extrema que llevó a que hoy tú tengas en la Asamblea Nacional dos grandes bloques consolidados que simplemente se enfrentan, y eso les va a pasar factura, creo yo, a ambas organizaciones políticas, y el ciudadano quiere gestión, quiere resultados, y esa discusión sigue lejos de su realidad y de sus problemas. Creo que la seccional parte siempre de una dinámica distinta, es más de personas, más allá de movimientos, es como una elección un poco más cercana. Yo creo que esa polarización se va a romper en la seccional, pero sin duda alguna, quienes tengan un proyecto claro, quienes tengan la capacidad de conectar con el ciudadano desde la realidad local, probablemente van a tener un resultado. Yo creo que van a haber alguna sorpresa en el 2027. Y quienes tengan dinero para hacer campaña y poder hacerse conocer. Bueno, definitivamente. Nosotros, aunque el sistema electoral lo diga en el papel de una manera distinta, tú te enfrentas a maquinarias electorales, y sobre todo cuando tú no estás dentro del ejercicio del poder, porque cuando tú eres un ciudadano puedes tener un gran plan de trabajo, tienes buenas ideas, tienes ánimo, corazón, equipo, pero tienes que enfrentarte sin duda al candidato estado, al candidato ciudad o al candidato provincia, y eso es un tema complicado. Pero bueno, yo creo que esto va a ir cogiendo cuerpo. Están empezando como que a encenderse los motores. Esto probablemente entre mayo en adelante ya empiece a tomar más cuerpo, y vamos a tener ya nombres claramente puestos sobre la mesa para aspirar prefecturas, alcaldías. ¿Qué significó el no rotundo en la consulta y referéndum? Bueno, sin duda alguna, un llamado de atención enérgico hacia el gobierno central que tiene que enmendar. Y el ciudadano, cuando dijo no dijo necesariamente no a lo que Noboa o el Ejecutivo representa, sino a ciertas decisiones y ciertas prácticas que tienen que cambiar. Volvemos a la misma discusión, una agenda pública bastante alejada de la realidad. Gestión que aún no se siente, y lo digo proactivamente, no desde la crítica que busca dañar, sino efectivamente creo que si el gobierno puede enmendar y mejorar números de ejecución presupuestaria, de resolución de problemas, como por ejemplo en los hospitales, la situación va a cambiar. Y si eso no cambia durante el 2026, probablemente en la elección seccional habrá un llamado de atención tal vez más rotundo hacia lo que representa el Ejecutivo. ¿Y eso implicaría una oportunidad para Revolución Ciudadana? A ver, yo creo que Revolución Ciudadana también está siendo víctima de sus decisiones, y a mi juicio equivocadamente han entrado en ese túnel de la discusión desde lo que propone ADN, marcando la agenda de la discusión, y simplemente actúan reactivamente, más allá de que hay una serie de escándalos vergonzosos, como por ejemplo del nuevo delator en este nuevo escándalo, que sin duda alguna... el caso Caja Chica. Claro, más allá de que si allanaron o no actores políticos, el tema de fondo es repudiable y era un legislador de sus filas. Y esa confrontación que sube de nivel, estos incidentes con legisladores en la calle que luego trascienden a nivel viral en el Ecuador, les va a pasar una factura sin duda alguna. Yo soy un convencido de que tenemos que, como país en la política, superar los antis, y esos antis están haciéndonos mucho daño, nos alejan de la resolución de los problemas, y creo que hay en este momento dos actores claramente marcados como ADN y RC en esa agenda de los antis. El presidente Daniel Noboa, cuando inició por primera ocasión su mandato, siempre su postura fue: soy anti nada, pro todo. No obstante, en el ejercicio del mismo era anticorreísmo de una forma muy clara y visible. ¿Cómo puede hacer él para retroceder en este discurso? Bueno, definitivamente creo que el presidente ha intentado ocupar un espacio importante en cuanto a ser una voz disonante sobre lo que el correísmo representa. Y su gestión ha estado encaminada de una u otra manera a desmontar una estructura que prácticamente durante 14 años, y digo 14 años porque tienes los 10 años de Correa y tienes 4 años de Lenín Moreno, en los que aún el aparataje estatal prácticamente estaba cooptado por espacios de ellos, porque desde la Constitución repensaron desde el centralismo esta nueva forma de administración pública.
y el presidente intentó con un discurso fuerte hacerlo y le resultó, tanto así que le resultó que obtuvo un gran resultado electoral absolutamente contundente y una mayoría legislativa. El problema está dado en que permanentemente, a mi juicio, no pueden permanecer en ese estado de confrontación y que cuando eres candidato o tienes la confianza inicialmente, digo ciudadana, puedes darte el lujo de tener ciertas licencias, pero ya después de 2 años y medio definitivamente la gestión es lo que tiene que ser el norte preponderante, y en temas de gestión pues sin duda alguna hay muchas cosas por mejorar y muchas cosas por discutir, y es allí cuando desde el otro lado encuentran la puerta abierta para golpear, y creo que están envueltos en esta dinámica de los antis que estábamos conversando. Hablemos de la seguridad. Primero tuvimos un plan Fénix del cual no conocemos detalles, pero los resultados no nos dieron cosas tangibles para los ciudadanos. Los alcaldes de diferentes ciudades han manifestado que ellos tampoco conocen qué se hace con este 3% más el IVA que actualmente tenemos todos los ecuatorianos. Hoy se presenta un nuevo plan de seguridad. ¿Cuál es su criterio al respecto? A ver, hay un gran problema y tú lo has diagnosticado. La falta de claridad y de exposición de no solo lo que ves todos los días con los operativos, y nadie discute que hay un intento de recuperar el tiempo perdido en este sentido. Pero lo cierto es que en muchos casos el ciudadano no lo siente, o no lo ve, o no se entera. Y creo que esa falta de claridad de a dónde vamos es lo que ha hecho falta, por un lado. Y por otro lado, como abogado, como profesor universitario, creo yo que la discusión y la forma de plantear el problema tiene que ir por otra manera. ¿Cómo lo estás atacando? Sí, los operativos van a ser importantes, pero tienes que repensar primero el rol de la policía y tienes que golpear el bolsillo de las estructuras criminales, Cecilia, porque es importante entender esto. Probablemente ellos sean más que la fuerza pública, probablemente, como se dice en la calle, están más armados que la fuerza pública, pero si tú quieres golpearlos contundentemente, tienes que ir a golpear el bolsillo de la estructura criminal, y no se lo ha hecho adecuadamente, y hay que decirlo, y no por falta de legislación, sino revisemos estadísticas y data y veamos los pocos o ningunos casos de extinción de dominio que se pueden dar. ¿Por qué? ¿Cuál es la queja recurrente? Aprendemos en el operativo a X, a Y, pero resulta que en 2 meses está fuera. Sí, pero si tú aplicas la ley, más allá de que algún juez corrupto lo deje en la calle, tú puedes aplicar la extinción de dominio, y es allí donde los controles se tienen que reforzar para siquiera pensar en que tenemos un plan de seguridad claro. Yo creo que nada se ha dicho en relación a este tema de lo que las instituciones competentes tienen que hacer, y me parece que ahí sí necesariamente hay que rectificar. ¿Qué debe pasar en el Ecuador para que la ley de lavado de activos sea más exigente, tenga una trazabilidad más clara, tanto en sectores privados como en sectores públicos? Actualmente tenemos 2 casos que han llamado mucho la atención de la ciudadanía. El primero, pues, conocido como las muñecas de la mafia, que sale después de todo lo que ha ocurrido en Isla Mopolí. Y el segundo es lo que pasa en el Cantón La Libertad, que finalmente no se dio, pero tenemos un interrogante todavía. En ambos casos queda esta incertidumbre de lavado de activos. ¿Cómo se puede mejorar eso? Bueno, definitivamente utilizando las herramientas que el mundo moderno utilice, que quienes han vivido esta experiencia, entiéndase en países en el norte de Colombia, México o el mismo Estados Unidos, implementó tecnología, y para que efectivamente hayan controles cruzados es cuando tú necesitas el uso de la data y la tecnología para poder estar un paso adelante. Hay que mejorar los sistemas y los rastreos de controles. A ver, recién el 29 de julio del año pasado, Cecilia, entró en vigencia todo este paquete interesante y válido de reformas a la ley de lavado de activos, pero el proceso de implementación aún sigue tomando tiempo. Tienes un marco jurídico, pero hace falta la tecnología que te permita cruzar la información. Te pongo un ejemplo sencillo. Un fiscal que esté combatiendo o esté investigando un delito de lavado de activos debe de tener la posibilidad de en su computadora cifrada, con los controles del caso, XYZ, número de cédula, y saber efectivamente en todo el país qué bienes tiene, cuántas cuentas tiene, cuánto ha pagado en tarjetas de crédito. Hoy tiene que enviar un oficio a cada institución y esperar que regrese. Ese es el ejemplo claro de cómo estamos retrasados en el tiempo. La delincuencia se tecnificó, se movió, especializó su sistema para mover dinero, para blanquear, para bancarizar, como lo hemos visto en estos casos, y el Estado sigue en un letargo con falta de implementación tecnológica. Y, por ejemplo, allí es cuando dinero de ese IVA, dinero de esa contribución en seguridad que todos estamos pagando a título personal o a título comercial, debe ser destinado para golpear el bolsillo. Esta pelea debe ser paralela. Sí, los militares y policías en las calles, pero hay que golpear el bolsillo de la estructura criminal. Cambiando de tema, otro tema de coyuntura, ¿cuál es su criterio con relación a la participación que tuvo la vicepresidenta al momento de expresar sus comentarios y criterios en un centro de salud? Bueno, definitivamente la agenda mediática
y está probado, puede mucho más que la realidad y la gestión. Y más allá de que fue un hecho absolutamente cuestionado, a título personal me refiero a ella, creo que la situación es más compleja porque tú eres la cabeza del equipo que intenta mejorar las cosas en materia de salud y el tiempo pasa y los resultados siguen siendo exactamente los mismos. De hecho, una semana antes a ese episodio, veíamos como aquí en Guayaquil, en hospitales, en la sala de emergencia, las aguas servidas o en la sala de espera, estaban ganándole el partido a la asepsia. Entonces, yo creo que son errores y a eso me refiero con vivir en la confrontación. Una cosa es permanentemente comunicar, pero no hay comunicación efectiva o que dure en el tiempo si no hay gestión. Y hay que decirlo con claridad, en materia de salud la gestión aún sigue siendo absolutamente deficiente. Una pregunta con relación a los nuevos proyectos de ley económico urgente que se están presentando, que han pasado por las manos del doctor Herrería, creo que es un doctor que tiene toda la honorabilidad del caso, que plantean mejorar los temas de energía y minas para poder atraer inversión extranjera y mejorar la materia de seguridad jurídica, que en Ecuador es bastante inestable. Bueno, definitivamente creo que para todos fue un gran anuncio el hecho que Enrique Herrería esté precisamente siendo parte del equipo gubernamental, por lo que representa, por sus credenciales morales, por su experiencia de vida y sin duda por su experiencia política. Creo yo que hace falta, como se dice en el fútbol, Cecilia, pisar un poco la pelota, respirar, que eso te lo da la madurez y la experiencia, y creo que ese es el aporte más importante, sin duda, va de la mano de lo jurídico que Herrería puede poner en este momento. Y en relación a los proyectos económicos urgentes, a ver, tenemos que ser claros, este es un problema de fondo y lo hemos dicho durante mucho tiempo, tenemos que eliminar toda traba jurídica que declare a los sectores estratégicos como tales, porque está concentrado en que solo el Estado lo puede hacer. Es un monopolio estatal y tú necesitas abrirlo, y todas estas reformas son necesarias y son interesantes, porque si tú al inversor no le das garantías mínimas, nunca vas a traerlo acá. Y desde ese punto de vista es absolutamente favorable, que habrá que mejorar, que habrá que afinarlo de acuerdo, como pasa exactamente igual con el proyecto económico urgente que busca mejorar la calidad del gasto y la eficiencia de los gobiernos autónomos locales. Pero hay que entender algo, es una idea buena, pero tú no puedes ir a castigar las rentas de una ciudad. ¿Y qué es lo que se está proponiendo en este económico urgente? Si tú no llegas como municipio a ejecutar el total de la inversión de ese 70%, vas a perder ese dinero, pero esa renta es el dinero de una ciudad que no puede ser condenada por un mal administrador. El administrador tiene que ser sancionado, inclusive podría ser restituido por la propia Contraloría General del Estado por ese manejo ineficiente de los recursos, pero son discusiones que estas sí tienen que ver con la gestión y que ojalá terminen en el producto final, me refiero, con una norma que viabilice, por un lado, la inversión en estos sectores importantes como minería, y por otro lado, mejorar el gasto público en los municipios y alcaldías y prefecturas. Hablamos de seguridad jurídica para poder atraer inversión extranjera, pero al mismo tiempo, mientras el Ejecutivo propone esto, tenemos una guerra arancelaria. ¿Cómo hablamos nuevamente de seguridad jurídica si tenemos esta ambigüedad? Sí, definitivamente es una incongruencia, y te lo decía cuando iniciamos esta conversación. Tenemos que desmontar esa medida lo antes posible. Y no olvidemos que es importante. Las señales que tú le das al exterior, que le das al mundo, son importantes para que alguien te voltee y siquiera piense en venir a invertir en el Ecuador. Y eso fue un mal momento. Y esta ambigüedad, por un lado, una ley que busca encauzar temas interesantes, pero por otro lado, una decisión política que tiene implicaciones arancelarias que sin duda alguna te complica. Y de hecho, el tema de fondo pasa por rectificar, porque el mundo entero entienda cuál es el camino de la rectificación, y luego de eso encargarnos nuevamente de trabajar en mostrar de que en Ecuador existe una estructura que respeta la inversión. Pero hay un tema de fondo y yo creo que es una tarea pendiente. Si nosotros queremos, en el caso de minería, que son inversiones millonarias y sobre todo a largo plazo, porque en la minería primero empieza la fase de investigación, de exploración, hasta que efectivamente tú explotas, y el inversor tiene que poner dinero, tiene que pagar al Estado los títulos habilitantes. Si tú tienes una diferencia, debes tener al menos la capacidad como inversor extranjero de ir a una corte imparcial que te permita resolver las controversias. Y si nosotros no tenemos esa reforma en nuestra legislación, en la Constitución, Cecilia, difícilmente vamos a decir vengan a Ecuador a invertir, porque eso es uno de las primeras X en el checklist que cualquier due diligence hace antes de invertir en un país. Y eso implica también madurez por parte de los gobiernos autónomos descentralizados, porque tendrían que trabajar de forma conjunta para poder atender estos proyectos. Mira, definitivamente, y ese es otro. Tú no puedes pensar, sobre todo en la zona en la que hay operación minera,
una participación exclusivamente del gobierno central. El gobierno local tiene muchísimo que ver por accesibilidad, por el manejo con la comunidad, cómo se está manejando el recurso agua, porque está dentro de las competencias. Y fundamentalmente debemos entender que este divorcio, y hablando de este tema, Cecilia, que se está dando en algunos focos del país entre el gobierno local, el municipalismo y el gobierno central, no nos va a llevar absolutamente a nada bueno, porque al final del día esa gestión o ese problema en falta de gestión lo paga el ciudadano. Mira tú, en el caso de Guayaquil, tú tienes una pugna claramente marcada y el Sistema Nacional de Contratación Pública ha observado una decena de procesos importantes, procesos que tienen que ver con obras, con servicios, con temas que tienen que llegar al ciudadano, y creo que eso tenemos que entenderlo. A la política del Ecuador le hace falta madurez y hoy, aún más que nunca, a algunos actores, diría yo. Y una última pregunta para culminar esa entrevista. ¿Cuál es su criterio con relación a lo que está pasando hoy en día con el señor Godoy en la justicia ecuatoriana? Mira, definitivamente es impresentable y voy a tratar de, como abogado, de ser muy respetuoso. Godoy per se es una figura incómoda e impresentable para el sistema de justicia del país. Definitivamente él fue llamado a la Asamblea en su momento para explicar acerca de un tema puntual. Si Gaibor o no, alguien de su círculo, un funcionario importante, había recibido instrucciones de presionar a un juez para obtener un fallo. No dijo absolutamente nada y abrió una novela y un escándalo que al día de hoy se traspoló vergonzosamente a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Yo creo que hoy sí podemos decir con argumentos claros que probablemente Godoy pase de agache este juicio político, porque las declaraciones de su defensa y todos los incidentes que se están dando nos llevan para allá. Godoy tiene que renunciar si tiene un ápice de decencia. Si queremos que las cosas en la justicia cambien, tenemos que declarar... ¿Y si no tiene decencia? Bueno, mira, el camino legal es el control político, y si el control político falla, creo que los que se presten para eso van a recibir ahí sí una factura política importante. Pero hay algo que tenemos que hacer como sociedad. Es que no podemos pensar en ganarle la partida a la delincuencia si la justicia no funciona. Y soy un convencido de que tenemos que tomar una decisión que primeramente es política. Tenemos que declarar el estado de emergencia del sistema de justicia del Ecuador, para que en ese estado de emergencia tú puedas hacer muchas cosas. Porque mira, el problema no solo pasa por las personas, también pasa por la infraestructura, por la logística. Habíamos hablado hace un momento de los insumos, por ejemplo, para combatir el lavado de activos y tecnología, y no lo tenemos. Mira, hace más de 7 años que no se hace una evaluación de todos los jueces, de todos los funcionarios de la función judicial. Los notarios están prorrogados en funciones. La Corte Nacional de Justicia está integrada en un 40%. En enero, estamos hablando de 10 meses, se pueden volver a ir todos. Tienes ausencia de fiscales, deficiencia de asistentes. Hay muchos que, aunque quieren hacer su trabajo, son acechados por el crimen y no tienen las garantías mínimas para trabajar. Es decir, tenemos que ir de verdad a una declaratoria de emergencia que en el menor tiempo posible nos permita evaluar, depurar y nombrar a quienes tengamos que nombrar, porque de lo contrario, sin justicia no vamos a poder librar la batalla en contra del crimen organizado. Muchísimas gracias, Vicente, por esta oportunidad de conversar. No, a ti, muchas gracias y un abrazo para toda tu audiencia. Esto fue Termómetro Político. Pago mis impuestos mientras me hago un peinado. Si la peluquería de Aquisito también es mi banco. Si por mi cuadra la ferretería ahora es mi banco. La papelería también es mi banco. La panadería ahora es mi banco. El día a día no me cuesta tanto si es mi banco. Banco del Pacífico, tu banco. Obras de reconstrucción en Manabí. Rehabilitamos la vía que te lleva a las playas de Manta para viajar con tranquilidad y disfrutar cada kilómetro de la costa manabita. Más de 40 obras nuevas contratadas, $573 millones en inversión. Otra obra de Daniel Noboa.